Tuve la inmensa oportunidad de presentar este magnífico trabajo, porque siempre he felicitado a los responsables del Ministerio. Parece una conjunción perfecta, armoniosa, entre el arte de nuestra María Pagés y, de luego, el arte que también tienen nuestros productores, que tienen muchísimo arte. Pero es un trabajo magnífico que no me he cansado nunca de felicitar a sus promotores y a sus autores. Pues nada, muy buenos días y bienvenidos todos a la presentación de esta Estrategia Nacional de Alimentación. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, estimado ministro Luis Planas Puchadas, muchísimas gracias por invitarme, gracias por el placer de presentar este acto, me consta tan importante para tu ministerio. Lo hago con muchísimo gusto, lo hago con un altísimo grado de motivación, porque sabes de mi implicación informativa casi militante, ¿no?, con el sector agroalimentario. Y también porque, por lo que he podido conocer de esta estrategia, me parece que está cargada de sensatez, está cargada de sentido común, se enriquecerá un poco con el concurso de todas las partes y sé de tu condición de negociador y de hombre de consensos, que es como mejor se definen y se logran los verdaderos objetivos. Yo os deseo toda la suerte del mundo para que esta estrategia pues llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, ministro, por la confianza que siempre ponéis en mi persona. Gracias a todos los que estáis aquí y también a los que nos estáis viendo en directo vía streaming. El sector agroalimentario y pesquero son considerados estratégicos y con muchísimas razones en España, con una evidente importancia económica, social, medioambiental y, desde luego, territorial. A nivel económico, qué decir, fundamentales por su peso, el peso real que tienen en la economía nacional, el alto grado de internacionalización reflejado en una balanza comercial positiva. Socialmente son generadores de empleo y crecimiento, promoviendo el desarrollo en todas las regiones del país. Me gustaría destacar, además, que la industria agroalimentaria es muy importante, es la primera en empleo femenino. Son sectores comprometidos con el medio ambiente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático, en el mantenimiento también de la biodiversidad y en la gestión sostenible de los recursos naturales. Territorialmente son esenciales, y eso también me parece clave, me parece determinante e importante,
claves para el desarrollo y equilibrio de las zonas rurales, desempeñando un papel, pues yo creo que muy importante a la hora de afrontar el reto demográfico, fomentar el equilibrio territorial y combatir uno de los principales males que tienen precisamente los ámbitos más rurales, que es la despoblación. No podemos olvidar que el territorio rural abarca una gran parte de la superficie de nuestro país, aproximadamente es un 85%. Y tampoco conviene ni debemos olvidar el papel que juega la alimentación como vínculo crucial que conecta la agricultura, la pesca y la acuicultura con la salud, el medio ambiente y los consumidores. Bueno, pues por todo ello, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se está trabajando en la elaboración de una estrategia nacional de alimentación compleja y, desde luego, muy ambiciosa, que va a permitir articular un sistema alimentario integral, sostenible, competitivo, arraigado en el territorio y basado en la diversidad y en la producción de alimentos saludables, accesibles y de calidad que sean reconocidos por los consumidores. A continuación, José Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentación, va a moderar una interesantísima mesa redonda con expertos. Ya te invito, José Miguel, a que subas al escenario. Un aplauso también para José Miguel. Y os voy a ir presentando los ponentes que nos acompañan, que son realmente un lujo tenerlos aquí. Ivonne Colomer es ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida, es doctora europea en Sistemas de Organización Industrial por el Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, Nancy, Francia, y MBA en Gestión Internacional de Empresas Alimentarias, ESSEC Business School París. Ha desarrollado su carrera profesional en torno al sistema alimentario en sus diferentes enfoques y desde el 2002 dirige la Fundación Triptolemos, siendo co-chair de la cátedra UNESCO Triptolemos UNED. Muchas gracias, Ivonne, por acompañarnos. Toni Massanés es director general de la Fundación Alicia, primer centro de I+D gastronómico integrado por un equipo multidisciplinario con rigor científico y compromiso social con el objetivo que todo el mundo coma mejor. Toni es gastrónomo, se ha dedicado sobre todo a la docencia, a la escritura, a la investigación. Ha viajado para conocer de la mano de expertos, productores, artesanos, cocineras y cocineros las culturas alimentarias más prestigiosas del mundo. Un placer, Toni. Gracias por estar aquí. Belén Barreiro es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, institución de la que es doctora miembro. Es fundadora y CEO de 40DB y fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde hace más de 20 años se dedica al análisis científico de la sociedad, así como al asesoramiento en el ámbito demoscópico. Bienvenida, Belén, y gracias también por acompañarnos. Y por último contamos con Imma Puig, licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, colaboradora académica del Departamento de Dirección de Personas y Organización de SADE. Sus áreas de especialización son la dinámica de grupos y el análisis del comportamiento de las personas. Experta en creación, formación y desarrollo de equipos de alto rendimiento, tanto en el ámbito del deporte como de las organizaciones empresariales. Un honor contar contigo, Imma, y bienvenida también. Todo tuyo, José Miguel. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Es un placer moderar esta mesa redonda con estos ponentes tan importantes y que creo que tienen tanto que aportar y tanto que compartir en esta mañana, en la que vamos a hablar de la Estrategia Nacional de la Alimentación. Vamos a hacer en primer lugar un pequeño cara a cara con cada uno de vosotros y luego pues vamos a abrir una serie de preguntas o reflexiones para que todos nos sintamos con esa libertad de a modo de conversación, que podamos interrumpir o podamos aportar o enriquecer ese diálogo y esa conversación. Tenemos como unos 45 minutos, así que también os pido que seáis breves en vuestras contestaciones para que tengamos más tiempo a tocar muchos temas. Vamos a comenzar con Ivonne Colomer, que desde la Fundación Triptolemos llevan trabajando pues muchos años en lo que es el sistema alimentario
y comentábamos antes la importancia que tiene pues abordar cualquier tipo de estrategia y de planificación desde un enfoque de sistemas. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué es la Fundación Triptolemus y cuál es este resultado al cual habéis llegado después de tantos años de investigar, de considerar la investigación y la estrategia como un sistema. En primer lugar, gracias, señor ministro. Gracias a todo el equipo del Ministerio por invitar a Fundación Triptolemus y a ustedes por asistir a este acto. Fundación Triptolemus es una institución privada con proyección internacional. Tiene más de 20 años de recorrido. Cuenta entre sus miembros con 26 universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empresas, consumidores, bancos de alimentos, es decir, representantes de toda esta realidad del sistema alimentario. Y su actividad promueve el desarrollo sostenible de los sistemas alimentarios. ¿Con qué objetivo? El objetivo de conseguir estas dietas, estos alimentos adecuados, suficientes, sostenibles, seguros y sobre todo a precios asequibles para toda la población. Este es un gran reto. Tenemos retos de mucho calado, retos cambio climático, una situación geopolítica compleja, muy incierta. ¿Cómo enfocamos estos retos pensando que tenemos que comer por lo menos 3 veces al día? Y esto nos implica, esto nos obliga. Estamos en un sector realmente estratégico y tenemos una responsabilidad más allá del negocio. Fundación Triptolemus define los sistemas alimentarios en 4 ejes. Hemos estado 3 años analizando esta situación. Somos valederos de una cátedra UNESCO única en el mundo en tema de sostenibilidad, innovación, producción de alimentos y los definimos en 4 ejes. ¿Qué decimos? 4 ejes o 4 macroáreas, 4 pilares, son grandes áreas. Una área de accesibilidad, disponibilidad. Fíjense que aquí estamos incluyendo todo el tema de producción agrícola, ganadera, pesquera, transformación, cambio climático, todo el problema, el reto del agua, grandes retos. Otro eje, el segundo eje, es el tema de los policies, de las políticas, de la legislación, de las regulaciones, de los derechos. Otro gran eje es la economía, el eje de macro y microeconomía. El coste, el beneficio, los márgenes, los aranceles, el comercio internacional, el eje económico, muy importante. Las empresas están para tener beneficios, finalmente para ganarse la vida. Y después está otro gran eje, el eje, si quieren ustedes, más social, en el cual es importante esta cultura, esta formación, esta identidad, estos productos, esta vinculación al territorio. El eje, decíamos, más social. ¿Y qué creemos en Fundación Triptolemus? Y ahí desarrollamos todas nuestras actividades. Que estos 4 ejes tienen que estar en equilibrio para conseguir este anhelado desarrollo económico y desarrollo social. Decimos que si alguno de estos ejes falla, el equilibrio se desmorona. Si estamos muy atentos al eje económico y nos olvidamos del medioambiental, o si estamos muy atentos al cambio climático, nos olvidamos de la cultura. Es decir, tengo 5 minutos, esto es un condensado o un destilado, pero estos ejes tienen que estar en equilibrio. Por ejemplo, sin ir más lejos, la innovación, si no va acompañada de una legislación, es poco práctica. Si los empresarios no se ganan la vida, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, poco tenemos. Si estamos hablando de desperdicio alimentario y no consideramos la importancia que tiene la transformación de estos productos, esta innovación, este asumir, tenemos otro problema. O, por ejemplo, los suelos, los océanos, tienen que estar vinculados a esta producción. Es decir, fíjense que podríamos estar, yo diría que un buen rato, intentando justificar este equilibrio entre las 4 áreas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todo ello en base a, muy importante, la innovación, la ciencia demostrada, que no la pseudociencia, la tecnología, y siempre añadir que el motor del sistema es la actividad responsable, la actividad empresarial responsable. Muy bien, pues nos quedamos con esos 4 ejes que, a tu juicio, debe de incluir la Estrategia Nacional de Alimentación.
Hablando de España, me gustaría que nos comentaras, a juicio de la Fundación y el tuyo también como directora, qué retos España ha conquistado ya, el sector agroalimentario español ya hemos conquistado o estamos en cabeza o en vanguardia. España es una potencia, como nos decía nuestro director general y nuestro presentador, es una potencia alimentaria. Tiene muchas posibilidades. En cuanto ya de entrada esta iniciativa del Ministerio oportuna de esta Estrategia Nacional de Alimentación, España juega un papel muy importante a nivel mundial. España es un referente en el arco mediterráneo. Liderar esta posición en la Unión Europea, esta identidad, esto es realmente un reto y tal vez es por aquí donde tendría, digamos, mucha potencia el sector agroalimentario con este enfoque de sistema, esta identidad mediterránea, porque un poco los analistas parece que nos indican, si tuviésemos una bola de cristal, que parece que hay una polarización en el sector alimentario, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Esto no es bueno, y menos pensando en términos de alimentación, que solo tenemos unas 2.000, 3.000 kilocalorías al día. Esta situación de polarización, pues, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues como les decía, este abordaje de sistema en 4 ejes. Y, bueno, por otro lado, digamos, los expertos o analistas a medio largo plazo, parece que la tendencia, son tendencias, es a grandes empresas de producción, de transformación, de distribución, tal vez productos similares, solo cambiando el etiquetaje y el idioma. Este es un posicionamiento, pero por otro lado está la identidad de los productos, que es aquí donde tenemos tal vez pues una parte muy importante para desarrollar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ivonne. Vamos a pasar a hablar con Toni justo con la percha que acabas de dejar, que es la pata de la identidad, la cultura, y creo que desde la Fundación Alicia es uno de los ejes o palancas en las cuales os apoyáis para trabajar desde esa identidad, de esa manera de ser, de ese estilo característico de los españoles para, pues no sé, potenciar, ¿no?, lo que es toda la alimentación. Y me gustaría que nos contaras, en primer lugar, cómo surge hace ya varias décadas la Fundación Alicia, en qué temas estáis trabajando y qué elementos crees que pueden ser palancas también para que utilicemos desde el Ministerio en esta futura Estrategia Nacional de Alimentación. Bueno, gracias compañeros, ministro, por escuchar y por estar aquí. Es un honor. Nosotros nacimos, en agosto de 2003 salió publicada una portada de New York Times que decía, el título era la nueva Nouvelle Cuisine, de nueva en español, Nouvelle Cuisine en francés, How Spain Became the New France, cómo España se ha convertido en la nueva Francia, ¿no? Esa portada lo que hizo fue, de alguna manera, ¿no?, contar al mundo o ya, de alguna manera, reconocer que la gastronomía española, ¿no?, se había convertido en el gran faro, en el gran referente. Esto fue en agosto de 2003. En noviembre de 2003 se constituyó la Fundación Alicia. La idea era, ¿somos capaces de juntar esta capacidad de innovación de la alta gastronomía con el rigor científico, la visión pluridisciplinaria y crear un laboratorio donde científicos de también científicos sociales, de la cultura, también antropólogos de la alimentación, etcétera, pero químicos, tecnólogos de alimentos, ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera, trabajen con cocineros para conseguir que, y esta es la misión de Alicia, que la gente coma mejor, ¿no?, que todos comamos mejor. La idea era cómo podemos transferir, ¿no?, es una gran palabra, ¿no?, un gran reto, transferir esta capacidad de innovación que hemos demostrado, que hemos continuado demostrando en estos 20 años
de la mano del rigor científico, del consenso nutricional, de las necesidades del territorio, evidentemente para el reequilibrio territorial, de nuestra producción primaria, nuestra industria agroalimentaria, también nuestra restauración en todas sus formas y su logística y distribución, para hablar de todo el sistema alimentario, cómo somos capaces de transferir esta innovación, esta excelencia de la cocina extraordinaria a la cocina ordinaria, que es la importante, ¿no? La cocina ordinaria al final es la alimentación, ¿no? de cada día, ¿no? Y por tanto es lo que nos concierne a todos nosotros. Al final lo que nosotros hacemos es, siempre basados en rigor científico, en evidencia científica, pero siempre con esta idea, no de solo publicar papers, que publicamos alguno para que nos tomen en serio la academia y tal, pero nosotros lo que queremos hacer es realmente llegar a las personas para que coman mejor. Mejor es más, lo sabemos todos, más sano, más sostenible y más bueno. Podríamos alargarnos, pero todo lo sabemos todos. Pero, por ejemplo, en temas de salud, cosas concretas que hacemos. De las últimas que hemos hecho, hemos trabajado en más de 60 enfermedades diferentes, cómo acompañar en el sentido de ayudar a comer, a prevenir, a curar, en algunos casos, o a cuidar a las personas en su día a día con diferentes situaciones de salud o sociales, etcétera. La semana pasada en Zaragoza presentamos un trabajo que hemos hecho en Autodes para el autismo. Curiosamente, ¿no? Hay muchísimas necesidades de cada persona diferente para comer en cada una de las situaciones a las que el mundo, ¿no? La ciencia, no ha mirado con esta visión 360. Acabamos de sacar, nosotros tenemos, me sabe mal, pero es importante que lo sepáis porque seguramente tenéis a alguien cerca que la va a necesitar. Hace mucho tiempo, desde que el doctor Baselga nos vino a buscar en 2006, trabajamos cáncer, cada tipo de cáncer, en cada situación de quimioterapia, de radioterapia, etcétera, para cada tipo de tumor, cómo podemos comer en el día a día, porque es una cosa importante. Y entre otras cosas también porque cuidamos a las personas en su estado de ánimo, además de alimentarlas, cosa importante porque, por suerte ahora, ¿no? Cada vez tiene mejor tratamiento, pero hay que comer bien cada día, como decía Ivonne, oncolicia.com. Para cuidar a sus familiares que quieren darles alguna respuesta, pero siempre a partir de la evidencia científica nutricional. Acabamos de publicar, hemos trabajado ya mucho, el 90% de la incidencia de tumores, y ahora acabamos de sacar el de cáncer gástrico, relacionado con cada momento previo a las intervenciones, etcétera, etcétera. Os invito a que la visitéis, porque realmente ayuda a las personas en su día a día cuando están en una de estas situaciones. Podríamos sumar diabetes a la carta, somos referente en todo, no solo en España, sino en Latinoamérica, etcétera, etcétera. En salud, hasta 60, es que te diría. También cuestiones como la soledad no deseada. Estamos trabajando en un programa piloto donde en un pueblo, antes lo hemos hecho en barrios, en un pueblo lo que hacemos es que el centro de salud lo que recete no sean medicinas a la gente que está diagnosticada, por tanto, con los cuestionarios validados, etcétera, de soledad no deseada, comer en el bar del pueblo 2 veces a la semana. Esta es la receta, ¿no? Y estamos haciendo un piloto y ya nos han venido muchos otros municipios, comunidades, etcétera. ¿Cuándo podremos hacerlo, ¿no? Podremos hacerlo también aquí? Ayudamos a las personas, no solo mayores. En las ciudades la soledad no deseada es más de jóvenes y en los pueblos más de personas mayores. O sea, se da en todas las edades. Además las mezclamos, no estigmatizamos, pero además es que estamos ayudando también a este sector tan importante del país que son nuestro sector de restauración, nuestros restaurantes, que también que además son claves también desde el punto de vista social. Acabo solo una cosa. También hacemos innovación con empresas agroalimentarias, con algunas de las que están aquí. Hemos tenido el honor de trabajar con casi todas las grandes empresas españolas y también de fuera de nuestro país. Pero hacemos otra cosa. Hemos sido capaces de desarrollar una estrategia para acompañar, para innovar con las pequeñas empresas, con las empresas familiares, con las pymes y ayudarlas a ser más competitivas.
porque siempre se quedan fuera, en Europa siempre son las que se quedan fuera a la hora de las políticas, aunque en teoría no lo hagan, ¿no? Es muy difícil acompañar a pymes, incluso microempresas, para que lleguen a producir nuevas líneas de negocio que las hagan más competitivas. Es muy importante este contacto, creo, directamente, y esta visión 360 grados, y de ahí creo que podemos, modestamente, solo por viejos, no por sabios, aportar algunas ideas a la estrategia nacional de alimentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguro que tendremos mucho que hablar a lo largo de estos meses y seguro que haréis grandes aportaciones. Termino contigo y te quería también preguntar, y que hagas un esfuerzo de síntesis, porque has dirigido durante Madrid Fusión Alimentos de España este año el Congreso Madrid Fusión Dreams, que es un poco el que miraba hacia el futuro y el que analizaba tendencias. Entonces me gustaría que nos dijeras 2 o 3 tendencias que crees que hay que tener muy presentes. Madrid Fusión Dreams, un poco. Nació Alicia en 2003, publicaron la portada de... También Madrid Fusión nació en 2003 y es el congreso de referencia en el mundo, donde los grandes cocineros del planeta dictan cuáles van a ser las tendencias en alta gastronomía. Desde el año pasado, con Vocento, con el ICEX también, lo que hacemos es ver cómo también traemos esta cocina extraordinaria a la alimentación, al futuro de la alimentación, cómo esto nos puede ayudar a inventar la cocina, si queréis, la alimentación del siglo XXI, de mañana, integrando todo el sistema alimentario. Esto es lo que hacemos. Pues 3 tendencias. 3 tendencias. Una, yo creo que la idea de que te lo voy a decir más rápido, la innovación tecnológica va a empezar a hablar de una vez por todas con las tradiciones locales, y ahí España tiene mucho que decir, para crear alimentos del futuro, sean ingredientes, sean productos agroindustriales, que sean realmente sanos, sostenibles, buenos, apetecibles y, por tanto, competitivos desde el punto de vista de las personas, de los consumidores, si quieres, de las personas que tienen que comprarlos. No puede ser que la tecnología, y esto no lo digo yo, lo dice Nacho en una editorial hace poco, no es posible que la tecnología vaya por un lado, la realidad, la cultura alimentaria, otra vez, todo el conocimiento, la sabiduría local vayan por otro. No hay una bala de plata para la alimentación del futuro, sino que las soluciones van a tener que ser locales y las mejores son las que vamos a exportar. Insisto, y ahí España tiene mucho a liderar. Muy bien, pues muchísimas gracias y con esto me da pie para presentar a Belén, que me gustaría que aporte pues la visión más sociológica de cómo la sociedad española y la sociedad global está pues cambiando, ¿no? Me gustaría también que lo abordáramos un poco desde el punto de vista del ciudadano, porque muchas veces hablamos del consumidor. A mí me gusta hablar más del concepto ciudadano. Todos formamos parte de una sociedad y en esa sociedad compramos, consumimos, pero nuestras compras y nuestras decisiones de consumo están muy mediatizadas por el contexto de la sociedad en la que vivimos. Y tú, como experta que has analizado, llevas muchos años analizando esas tendencias macro y micro tendencias, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto de dónde estamos ahora mismo como sociedad. Pues muchas gracias, José Miguel, ministro, y muchas gracias, la verdad, a todos los ponentes por este rato tan estupendo. Yo diría, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Así? ¿Se me oye bien? Sí. Bien, yo diría, si tuviésemos que buscar una palabra para definir el momento social actual, ¿no?, y que yo creo que vertebra todo lo demás, diría que la sociedad de hoy, a diferencia de la sociedad del siglo XX, es una sociedad caracterizada por la diversidad. Y una diversidad que además es una diversidad creciente. Cada año somos más diversos. Esto se refleja muy claramente en los hogares españoles, ¿no? El hogar
mayoritario del siglo XX, también sí, del siglo XX, era un hogar de padre, madre, 2 o 3 hijos. Esto era lo que hacía las características del hogar de ese ciudadano medio o de ese consumidor medio. Y hoy en día eso está ya por los aires, cada año más, y tenemos una multitud de hogares completamente diversos. La familia tradicional, con sus roles tradicionales de padre, madre, 2 o 3 hijos, se está convirtiendo en algo, en una rareza, sobre todo la de los 3 hijos, pero de aquí a 15 años la de los 2 hijos también va a ser prácticamente una rareza. Y frente a eso tenemos no solamente muchos más hogares, sino hogares que internamente son muy diversos. Podemos tener, bueno, hay muchísimos hogares, yo siempre lo digo, hay más en España en estos momentos, hay más hogares con mascotas que con hijos en edad escolar, que, en fin, ya esto nos marca un tipo de relación dentro del hogar, ¿no? Y sabemos que las mascotas están en todas partes, pero por las mismas tenemos hogares de lo que llamamos parejas homógamas, cuando él y ella tienen ingresos parecidos, que son hogares obviamente muy atractivos para las industrias. Tenemos hogares monoparentales, generalmente con mujeres, pero no solo. Tenemos hogares donde conviven personas del mismo sexo y que hacen que las relaciones, también las decisiones sobre qué comprar, sobre qué consumir, también cambien. En fin, tenemos una multiplicidad de hogares y tenemos hogares, y cada vez habrá más, con personas que en su origen no son españolas, aunque luego lo sean en el futuro, pero en su origen no lo son. Según el INE, de aquí a aproximadamente 15, 20 años, el 40% de los hogares serán hogares formados por personas que no serán de origen español. Esto obviamente marca muchísimo, desde luego, al sector de alimentación y bebidas, muchísimo, porque está habiendo ya un contagio de otras culturas en la forma que tenemos de alimentarnos, pero en definitiva yo diría que es esa diversidad que hace que sea más apasionante lo que nosotros estudiamos, pero que también las instituciones, las administraciones públicas y desde luego las empresas y las marcas tengan muchísimos retos por delante, porque ya no vale cualquier paseo que nos hagamos al supermercado, ya se ve esa demanda de diversidad. Detrás de esa diversidad están esos gustos que se van fragmentando, ¿no? Es decir, cuando vamos a tomar un café en esos momentos de trabajo y empieza uno, yo leche con almendra, yo leche de soja, yo sin leche pero con lactosa, pero no sé qué. En fin, hay esa variedad, eso es lo que realmente está caracterizando a ese hogar español, a ese español medio, que ya no hay un español medio, sino un montón de pequeños nichos. Y junto a esto, digamos, no como algo ni bueno ni malo, pero es cierto que la sociedad de hoy, tan absolutamente diversa, fragmentada y tan plural, es una sociedad que tiene muchos menos pegamentos que antes, ¿no? Hay menos que nos cohesiona, ¿no? Antes nos cohesionaba la religión, nos cohesionaba algunas que otras banderas. Hoy es una sociedad donde hay grupúsculos que están internamente cohesionados, pero son muy distintos a otros grupos, ¿no? Entonces, esto de los pegamentos, yo lo digo mucho, que es muy importante que luego cada sector y cada ámbito encuentre sus propios pegamentos, ¿no? Mirando ahora datos de alimentos de España, por ejemplo, que me sorprendió, el 40% de los españoles regala alimentos de España. Ostras, con todos los regalos que se pueden hacer, ¿no? Que 40% es muchísima gente regalando alimentos de España, y seguramente sea una tendencia creciente. Pasa lo mismo con el fútbol, ¿no? Datos que sacábamos el domingo pasado sobre la Eurocopa y vemos el orgullo tan enorme que es un elemento unificador. Es decir, hay que buscar esos pegamentos. Alimentos de España es un pegamento. El orgullo con nuestra tradición, nuestra forma de comer y nuestra alimentación es un pegamento para España, lo es el fútbol, y hay otros pegamentos, pero yo creo que es importante, es decir, la diversidad puede tener mucho de bueno, pero es muy importante mantener esos puntos de cohesión social, ¿no? Para
para que todo vaya bien. Pues muchísimas gracias. Te voy a hacer otra pregunta. Cuando nos conocimos hace muchos años, acababas de escribir un libro en el cual clasificabas la sociedad española bajo 2 parámetros, el de tecnológico, y clasificabas a los analógicos y a los digitales, y desde el parámetro económico los empobrecidos y los acomodados. Ivonne antes hablaba un poco de esa polarización entre ricos y pobres. No sé si esa clasificación, que ya fue de hace más de 10 años, sigue estando vigente en nuestra sociedad. Sí, o sea, claramente hay una polarización social, hay distintos tipos de hogares según los ingresos, pero es verdad que el salto que ha habido en la digitalización desde la pandemia ha sido espectacular, ¿no? Entonces, hay distintas velocidades en la digitalización, es decir, yo creo que hoy en día España está totalmente digitalizada, pero es verdad que hay distintos niveles de sofisticación y distintos niveles de digitalización en el sentido de capacidad para manejarse bien con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero curiosamente lo que estamos observando es conforme España se hace más digital y ahora con el impacto de las inteligencias artificiales hay cada vez más gusto, o se retoma cada vez más el gusto por lo muy tradicional, ¿no? O sea, esto de que en una misma persona conviva el uso de la inteligencia artificial con irse luego a tomar unos torreznos, no deja de ser algo sorprendente, y yo creo que conforme más nos digitalicemos, más se va a producir este retorno a las gildas, los torreznos y todo lo que nos recuerda un poco esa sociedad de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora a hablar con Inma, que es una persona que pues tiene una visión diferente a lo que tradicionalmente hablamos en el Ministerio, porque vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología. Hemos hablado ahora de cómo es la sociedad española desde un punto de vista sociológico, y Belén decía algo muy interesante que me va a dar pie para hacerte a ti la pregunta. Hablamos de ese pegamento, ¿no? De esas cosas que nos unen y que ella considera que cada vez se va perdiendo más esas cuestiones que sirven de unión entre los españoles, entre las personas humanas, ¿no? Porque tú al final estudias a los humanos desde el punto de vista de la psicología. Y hay otro elemento que me parece muy importante y que me gustó mucho cuando te conocí, y es que tú hablabas de la sostenibilidad emocional. Nosotros siempre hablamos de la sostenibilidad con 3 patas, que es la económica, la medioambiental y la social, pero hay una 4ª pata que introduces tú, que es la sostenibilidad emocional. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué entiendes tú por esa sostenibilidad emocional. Buenos días. En primer lugar, agradecer al señor ministro el haberme invitado al acto hoy y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la organización y, naturalmente, a todos ustedes su presencia hoy aquí. La sostenibilidad, tal como la entendemos ahora el término, se empezó a utilizar en 1987 a raíz de un informe que las Naciones Unidas pidieron para evaluar la sostenibilidad. Y sostenibilidad, querían decir, la sostenibilidad es una característica del desarrollo en el que asegura las necesidades actuales sin menoscabar las de las generaciones siguientes. Fue demoledor. Y en este sentido ya se puso la sociedad a trabajar en dirección de que todo fuera más sostenible teniendo en cuenta las generaciones siguientes. Y quizá por deformación profesional como psicóloga clínica, yo encuentro a faltar que no se haya empezado a trabajar la sostenibilidad emocional. Está maravillosamente bien que cuidemos los mares, la agricultura, pero no tiene sentido, desde mi punto de vista, que estemos cuidando las cosas y no cuidemos a las personas. Porque las personas son lo más importante que tenemos y es las que se van a dedicar a cuidar todas las otras. Para mí, yo sí que oigo hablar a menudo de tomates kilómetro cero, lechugas de proximidad, pero no oigo hablar de emociones kilómetro cero ni sentimientos de proximidad, que son los propios y de los que tenemos cerca. Entonces, en este sentido, yo propongo de forma militante desde hace unos años
a que trabajemos, porque no tiene sentido que cuidemos productos que me parece inobjetable, pero que maltratemos para esto a los que tenemos al lado. Hemos de cuidar a las personas, porque cuidar es una labor que tenemos todos pendiente, porque lo hacemos poco y a ratos. Muy bien. Hay otra cosa que hemos estado hablando antes, y es que el sector agroalimentario español está dominado por pequeñas y medianas empresas. Más del 90% de nuestro tejido agroindustrial son pymes. Y me consta que tú estás trabajando mucho con esas empresas familiares para ayudarles en esa transición a hacerse más grandes, a ganar dimensión. Entonces, ¿cómo ves tú el paso que tienen que dar o qué problemas encuentran esas empresas familiares y qué cuestiones crees que se pueden mejorar o pueden servir a estos empresarios para ser más sostenibles emocionalmente en el futuro? Pues vamos al mismo lugar, a las emociones. Es decir, es gestionar las emociones, es lo que permite que las personas puedan trabajar y colaborar juntas. Y ponerse a pensar juntos. Esta es una actividad que habitualmente la hacemos a nivel individual. Te proponen algo y dices, bueno, voy a pensarlo. Pero pensar juntos es muy productivo, porque pensar sirve para entender y entender sirve para ver. Y solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Entonces, en este sentido, el entenderse con el otro tiene que ver con la comprensión. Cuando uno se coloca en el lugar del otro y lo entiende, entonces baja muchísimo todo lo que es la violencia, porque nos enfadamos nosotros porque no estamos entendiendo al otro. Entonces, la semilla del compromiso es la comprensión. Entonces, en este sentido, cuando una empresa familiar ha de hacer un cambio generacional, hay que entender el temor que muchas veces tiene el fundador o la fundadora de que aquello se estropee si lo deja en manos de alguien más joven sin experiencia, y el joven que viene con todas las ganas de ayudar a la familia y aplicar todo lo que le han permitido estudiar en másters y demás, y se encuentra que no le dejan. Entonces hay como una rivalidad que no tiene ningún sentido, porque los dos quieren lo mismo, pero parece que quieran cosas diferentes. Entonces, la base es escuchar al otro. De hecho, si queremos entender al otro, lo básico es escuchar. Y para entender al otro simplemente hemos de seguir la anatomía. Tenemos 2 oídos y una boca. Hemos de escuchar el doble de lo que hablamos si queremos entender al otro. Y ya que estamos con los 2 oídos, vamos a escuchar con uno lo que no nos dicen y con el otro lo que no nos dicen, que a veces es más importante que lo que nos están diciendo. Porque hablabas mucho de que muchos problemas surgen por no comunicarse, por no hablar, por que se quedan enquistados esas cosas, ¿no? Es lo peor que tiene la empresa familiar, todo lo no dicho. Y todo el mundo tiene miedo de decir, porque yo no digo para que no se enfade, yo no digo para que no piense, yo no digo para no que no se lleve un mal rato, y yo no digo, nadie dice, pero todo el mundo está sintiendo. Y llega un momento que la acumulación hace que se abra la boca en el momento menos oportuno, de la forma menos oportuna y cuando no conviene. Con lo cual, el poder hablar y trabajar y escucharse y volver a decir, bueno, hoy lo dejamos, continuamos otro día, que todo el mundo tenga tiempo de asimilar lo que me ha dicho y por qué me ha dicho, es un trabajo que es tan gratificante. Yo llevo 40 años haciéndolo y es tan gratificante ver como personas que parecía que estaban peleándose por algo, se ponen de acuerdo porque todos quieren lo mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy interesante. Ahora es el momento un poco de que con estos comentarios que habéis hecho entre todos, pues podamos intervenir libremente como queráis. Yo me quedo con algunas palabras que han salido y curiosamente en boca de varias personas, ¿no? Por un lado ha salido el verbo cuidar como algo que habéis compartido tanto Inma como Toni. También habéis hablado de identidad y cultura, Ivonne y Belén y Toni, también habéis hablado mucho de esa identidad propia de la cultura. Habéis hablado del equilibrio,
porque tú hablabas de los sistemas que tienen que estar equilibrados, pero al mismo tiempo implícitamente todos estáis hablando de la necesidad de encontrar ese equilibrio. Y luego otro tema importante es la diversidad. Cuando nosotros estamos empezando a redactar esta Estrategia Nacional de Alimentación, creemos que la diversidad es un elemento muy importante, que se habla poco o se ha hablado poco en las estrategias tradicionales y que creo que nos caracteriza mucho a nuestro país como algo que nos diferencia del resto, ¿no? Esa diversidad. Entonces, bueno, pues con esas palabras y también con la de contagiar, que me parece muy potente, tú lo has comentado, transferir y contagiar, creo que son los ingredientes de los que podemos ahora utilizar para la conversación. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo la palabra cuidar, que es en la que coincidimos. Yo creo que todos coincidiríamos en lo que significa cuidar, pero valdría la pena pararnos un momentito a pensar que cuidar, entre otras muchas cosas, son 3 cosas básicas. Hemos dicho escuchar, pero también está poner límites y reconocer. Porque una persona que no se siente reconocida se siente mal y no favorece que se pueda llegar a un entendimiento en campos tan diferentes como pueden ser cualquiera. Pero el hecho de reconocer, todos necesitamos el reconocimiento como el aire que respiramos. Somos adictos al reconocimiento, todo lo hacemos por reconocimiento. Con lo cual, si somos capaces de reconocer, vale la pena ponerlo en práctica porque vemos que se inicia una dinámica absolutamente diferente, que es la de un bienestar emocional que te lleva a poder compartir, a poder iniciar, a poder innovar. Pues ese reconocimiento que como sociedad también lo tenemos que hacer de manera colectiva, creo que es algo que tú reivindicas mucho, ¿no? El que tenemos que sentirnos y reconocernos lo que somos y como país y como sistema agroalimentario. Evidentemente, no lo decimos nosotros porque no tendría, o sea, es lo que toca, pero no tenía mucho mérito si desde aquí no dijésemos que somos el mejor país del mundo en la cocina, o de los mejores, me da igual, ¿no? El país más rico del mundo. Cocina son ingredientes, conocimiento, insisto, sistema alimentario, al final, digo, porque queda claro. Pero nos lo dicen desde fuera, nos lo dicen que lo somos desde el punto de vista del placer gastronómico. Aquí hay grandes gastrónomos que nos acompañan, lo podrían contar mejor que yo, pero también nos lo dicen desde el punto de vista de salud. La Escuela de Salud Pública de Harvard nos dice: a ver si coméis, señores americanos, a ver si coméis como hacen esta gente, ¿no? Con más aceite de oliva virgen extra, etcétera, 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 para todo. Y también nos lo dicen desde el punto de vista de la sostenibilidad. Por lo menos de la sostenibilidad para aquí, ¿no? Yo no sé si todo el mundo tiene, para todos los países del mundo, todas las geografías, quiero decir, la dieta mediterránea es la más sostenible, ¿no? Para nosotros seguro, ¿no? Para nosotros y nuestros vecinos seguro. Por tanto, nos dicen esto y entonces cuando decimos, muy bien, nuevas plant-based, vamos a hacer nuevos batidos no alternativos, no me gusta nada porque la leche es fantástica, pero es igual. Oye, tenemos la horchata, pero la tenemos desde no, lo sabemos todos, pero lo hemos pensado, ¿no? Y vamos a pensarlo primero y a partir de ahí igual la podemos hacer lo que queráis, ¿no? Transgresora. Sí, no, absolutamente, lo digo. Pero esta idea, ¿no? Vamos a buscar proteína alternativa, muy bien. Pero como tú has dicho, ¿no? Recogiendo un poco nos construimos comiendo, todos en el mundo, todas las personas, toda esta diversidad, nos construimos desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista psicológico y simbólico. Por tanto, aquello que vamos a ingerir y por tanto que va a pasar a formar parte de nosotros mismos, tiene que tener también un valor cultural importante. Por eso lo peta el torrezno. O sea, porque en un mundo donde cada vez vivimos en más, y esto lo han dicho los filósofos de la posmodernidad, en no lugares, en no tiempos, necesitamos sentirnos de un lugar y de un tiempo, todos. Como la industria agroalimentaria, la producción primaria, nuestro interés porque España no se vacíe, ¿no? Y por dar potencia a los territorios, va a aliarse con la nueva tecnología, la investigación básica, etcétera, 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 y también toda la capacidad de innovación para ser cabeza de león en todo esto, ¿no? Para ser los líderes
a los que, ¿no?, como dice la Escuela de Salud Pública de Harvard, haced como hacen ellos, ¿no? Y por tanto, en este sentido, esto va a dar más competitividad a todo nuestro sistema alimentario. Yo creo que esto es clave, ¿no?, en la estrategia, ¿no?, en el desarrollo de la estrategia. Podría añadir, es el cuarto eje y realmente es el del valor añadido, de los marcas y distintivos de calidad. Yo misma he hecho mi tesis doctoral, una de las pocas que hay, una tesis doctoral europea, sobre una metodología de valoración de marcas y distintivos de calidad en productos alimentarios. Y es una evolución. Tenemos, claro, el producto genérico y a partir de aquí construimos nuestra identidad. España tiene un largo recorrido en este área, por supuesto que sí. Después también, permíteme, José Miguel, cuando hablaba de pegamento, el mensaje, cuando hablamos en Fundación Triptólemos de los 4 ejes, el mensaje final es que tenemos que remar todos en la misma dirección. ¿Qué significa? Políticos, empresarios, distribuidores, legisladores, científicos, educadores, todos en la misma dirección porque los retos son muy grandes. En base a la ciencia, la tecnología, el motor, la actividad empresarial responsable, un poco este pegamento, esta cuarta identidad. De hecho, una marca se construye con 2 fuerzas, lo que es la tecnología, lo que son los atributos y después todo el tema, lo que es más subjetivo, más imagen, que es el que da estas 2 fuerzas, el valor económico al que el consumidor ciudadano está dispuesto a pagar de más por un producto con este valor añadido, con esta marca, y es ahí que tenemos un gran potencial. También, me imagino, todos los que estamos en esta sala, que formamos parte de este sistema alimentario, tenemos seguro agrónomos, abogados, periodistas, veterinarios, investigadores, psicólogos, pues esto también todos en la misma dirección y ese es un poco el futuro. Inma ponía el centro en las personas, por supuesto, es decir, este equilibrio entre población, entre individuo y planeta, pero primero son las personas. Un poco, cada uno tiene su manera de ver la vida, pero claro, forma parte también de tu vida profesional, porque si no, en fin, la cosa se complica. Pues yo quería añadir un poco estas, bueno, no me refiero al tema de las fake news y las desinformaciones, que estas también pues tenemos que considerarlas. El antídoto, formación, educación, información contrastada en base a la ciencia demostrada. Aquí tenemos también mucho recorrido y más en este sistema alimentario, que un porcentaje elevadísimo de las fake news, desinformaciones que circulan por las redes son de temas alimentarios. Y al final esto, resultado final, creamos una angustia en la población, que si me muero, que si crezco, no. Los productos que están en los lineales, el mensaje es que son seguros. Para eso está la administración, para controlarlos. Y aquí también pues la Estrategia Nacional de Alimentación también tiene un amplio recorrido. Es decir, José Miguel, aquí tenemos trabajo para todos y mucho. 2 preguntas más, así que al hilo de lo que dice Ivonne, habla de la colaboración, de remar todos en la misma dirección. ¿Cómo podemos mejorar la colaboración entre todos los que formamos parte del sector? Hablándolo y reuniéndose, es decir, que no cada uno vaya por su lado, es decir, vamos a reunirnos y vamos a hablar cada uno para que todo el mundo pueda escuchar y ser escuchado y ver de qué manera es la mejor, porque a veces es mejor ir un poco más despacio, pero ir juntos, que llegar muy rápido yendo solo. Muy bien. Y desde el punto de vista sociológico, ¿somos una sociedad individualista o una sociedad menos individualista? ¿Qué otras? Vamos hacia un individualismo marcado, sí. Los jóvenes particularmente son mucho más individualistas. Lo que pasa es que individualistas no necesariamente en un sentido negativo. Tú comentabas antes, cuando en esta charla tan bonita que hemos tenido antes de estar aquí sentados, lo del, como decías, el egoísmo inteligente. Los jóvenes son muy de ese egoísmo inteligente, pero se ponen ellos
en primer lugar, ¿no? Es el yo y luego ya viene todo lo demás. Y yo creo que esa es en general la tendencia, lo cual tampoco significa que esté reñido con ser solidarios o que esté reñido con formar parte de un grupo. La sociedad española además es una sociedad en la que la socialización es absolutamente clave en nuestro día a día, ¿no? Entonces, las dos cosas conviven. Hay cada vez más sentido de que cada persona importa y cada uno se preocupa por lo suyo, también en un sentido positivo, porque eso implica que nos cuidamos más lo que comemos, cuidamos más nuestra mente, nos cuidamos más, el autocuidado ocupa un papel muy importante y tampoco eso está reñido con no preocuparse por los demás. Pero sí que el sentido ese del sacrificio tradicional, que no necesariamente era positivo, no lo juzgo, pero eso es algo que se va perdiendo. El ciudadano vive centrado en lo suyo, ¿no? Y a eso también ha ayudado mucho las redes sociales, ¿no? Ese egoísmo inteligente. Yo aquí querría hacer un alegato a favor de los jóvenes, porque la generación siguiente es consecuencia de la anterior. Entonces, muchas veces, en este caso no, pero yo muchas veces oigo hablar de los jóvenes como algo terrible, que no se comprometen, que tal, que cual, que no sé qué, que no sé cuándo. Vale, pero ¿de dónde viene esta falta de compromiso? ¿Por qué son así? Porque la generación de antes algo habremos hecho, algo tendremos que ver. Porque esto pasa como con los hijos. Muchas veces cuando hacen cosas buenas es mérito nuestro, ¿no? Y cuando hacen cosas que no nos gustan es la culpa de nuestra pareja. No. Es decir, algo tendremos que ver en lo positivo que tienen, pero también algo habremos hecho que tendríamos que reflexionar para que no volviera a suceder y sobre todo para avisarles a ellos que no hagan algunas de las cosas que hemos hecho nosotros porque no es lo mejor en este sentido. Y me preguntaba sobre el ego inteligente. Inteligente y colaborativo. Sí, la palabra egoísmo tiene muy mala prensa en nuestra sociedad, ¿no? Es un término muy peyorativo, pero el egoísmo es algo básico. Ha sido, es y será básico para la supervivencia. Yo en conferencias a veces, cuando hablo de muchas cosas y pongo el énfasis en que hemos de ser egoístas, siempre hay alguien que me dice, perdone, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, excepto en lo del egoísmo, porque yo tengo unos valores, una formación, una educación, a mí me han transmitido. Y yo les digo, no, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando todos, por lo menos alguna vez en la vida, hemos subido a un avión y el sobrecargo nos explica las salidas, nos lo explica todo, hay un momento en el que si escucháramos, porque fijémonos que poco escuchamos, que ni cuando alguien nos está dando unas normas para salvar la vida lo escuchamos. Yo veo gente que va con los cascos puestos, otros que se están explicando la película. Digo, pero si no escucharan a alguien que nos está intentando salvar la vida en caso de que sea necesario. Siempre digo que hay un momento en el que dice el sobrecargo, bajará, en caso de despresurización de la cabina, bajará una mascarilla con oxígeno, póngasela primero usted y luego ayude a los demás. Este es el gran ejemplo. Como mejor estemos nosotros, mejor va a estar todas las personas que están a nuestro alrededor. Todos hemos vivido, por lo menos alguna vez, una situación en la que estamos en un equipo de trabajo, todos contentos, motivados y felices, y hay alguien que no está bien. No va a permitir que el resto estemos bien. Con lo cual vamos a cuidarnos todos mucho para no ser el que no está bien del grupo y está fastidiando y retardando y frenando las iniciativas como esta de hoy tan fantástica. Maravilloso. Pues Ivonne. Quisiera una cosita. Cuando hablamos de generaciones, yo tengo un niño de 13 años y yo veo que uno de los temas clave, hemos pasado de analógico a digital. Y eso supone una revolución, y en el sistema alimentario también, que yo no sé a qué dimensiones. Y la generación, los jóvenes, 13 años, los jóvenes que suben con una potencia en tema digital, en tema de redes sociales y demás, que, en fin, habrá que ir analizándolo, porque no sé yo. Sí. Al hilo de lo que acabáis de decir, ¿no? Hemos de escuchar. Yo creo que la Estrategia Nacional de Alimentación
ha de escuchar a aquellos que ya lo están haciendo bien, ¿no? Porque hay mucha gente en este país, en todo el sistema alimentario, en todos los ejemplos que tenemos aquí delante, que ya han hecho muy bien los deberes y que pueden, ¿no? Escuchándolos vamos a aprender. Y también hay que escuchar, muchas veces no hablamos del campo al tenedor, bueno, hay que escuchar mucho al que se pone el tenedor en la boca, ¿no? A estas personas, ¿no? Con esta idea de personas diversas, pero personas que, por ejemplo, están viendo pantallas 6 y 7 horas al día, ¿no? Y la información, con mucha información alimentaria, fake news y lo que sea. Todo eso yo creo que también tiene que formar parte de esta mirada de futuro que es de presente de la Estrategia Nacional de Alimentación. Es mi opinión. Muchísimas gracias. Yo creo que un fuerte aplauso para todos. Y concluimos esta mesa redonda pues un poco también mirando hacia el público que nos ha estado escuchando y que creo que hemos sido capaces de contagiarles la ilusión que tenemos todos nosotros en la redacción de esta estrategia, y todos los que están hoy aquí nos van a ayudar a que de esa manera colaborativa rememos todos para conseguir un buen documento más pronto que tarde. Muchísimas gracias a todos y ahora pues continúa el acto con Pepe Ribagorda. Gracias. Muchísimas gracias, José Miguel, y gracias a los ponentes por las lúcidas reflexiones, donde han aparecido conceptos que a mí particularmente me motivan mucho, ¿eh? Lo local, la apelación a la tradición. Precisamente en la web que tenemos mi mujer y yo, ahí Álvaro Siza dice una frase que destacó mucho y que encabeza perfectamente la web, que dice: el gran reto de la innovación es la tradición, ¿no? Y yo creo que esa mirada atrás, y lo tendrán muy en cuenta los responsables del Ministerio, pues va a primar de alguna manera y va a estar muy presente en esta interesantísima estrategia que estamos presentando en este acto que va a clausurar, no podía ser de otra manera, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Ministro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe, por conducir este acto y hacerlo más ameno para todos los presentes. Quiero saludar la presencia del equipo directivo del Ministerio, también de diputados, diputadas, senadores, senadoras que nos acompañan el día de hoy, miembros del Consejo Económico y Social de España y también de las organizaciones profesionales agrarias, organizaciones ambientales, de la sociedad rural, del sector evidentemente industrial, agroalimentario, de la distribución, también de los consumidores y evidentemente todo el sector horeca, de nuestra gastronomía, nuestros bares, nuestras tabernas, nuestros restaurantes y todos los demás que estáis aquí también, amigos todos, por estar presentes en este acto. Y en primer lugar quería dar las gracias a los participantes de la mesa redonda. Ha sido realmente muy interesante y muy amena. Muchas gracias, Ivonne, Tony, Belén, Inma, y también a mi director general, a José Miguel Herrero, que es un gran director general. La verdad es que no lo conocía como presentador y entrevistador. De todas formas, digo disuadir a cualquiera, su cláusula de rescisión es inalcanzable. Por tanto, no hagan ustedes ofertas. Pero más allá de todo ello, muchas gracias de nuevo por su presencia. Es para mí un honor recibirles hoy aquí en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con ocasión del lanzamiento de esta Estrategia Nacional de Alimentación. Y me permito decir que recogemos el testigo del presidente del Gobierno, que en el discurso de investidura del pasado mes de noviembre, concretamente del 15 de noviembre, hizo referencia a que en esta legislatura trabajaríamos sobre una estrategia nacional de alimentación. Y efectivamente, desde que inicié mi tercer periodo como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en esta legislatura, nos pusimos a trabajar en ello. Y este primer semestre del año 2024
nos ha servido para llevar a cabo los trabajos previos para acotar y definir el plan de trabajo y los ejes estratégicos de manera precisa. Pero tras esta labor de diseño, hoy ponemos en marcha un proceso de participación pública, de escucha colectiva, que nos permita desarrollar una estrategia completa, transversal y sobre todo útil para todos los eslabones y todos los actores de la cadena alimentaria de España y evidentemente para el conjunto de los ciudadanos. Un proceso en el que les invito a todas y a todos a participar desde este mismo momento. Y tenemos ante nosotros claramente algunos desafíos de gran dimensión. El primero, el de la transformación tecnológica. Se ha hecho referencia a ella varias veces en el curso de la mesa redonda y ustedes son muy conscientes de ella. La digitalización y la innovación dentro del conjunto del sector agroalimentario y el conjunto de nuestra sociedad. Pero también, evidentemente, las decisiones basadas en datos, todo lo que significa la inteligencia artificial, que supone realmente una gran revolución en la que, por cierto, este sector, el sector alimentario, es un sector que tiene una gran presencia. En segundo lugar, el cambio climático, que es una realidad de la cual hablamos mucho, pero tenemos que conseguir poner remedio cumpliendo los acuerdos los compromisos del Acuerdo de París y al mismo tiempo haciendo algo que es absolutamente necesario, que es adaptándonos y siendo capaces de responder en el día a día, en este caso en la producción de alimentos y de bebidas. Y en tercer lugar, la incertidumbre geopolítica, una incertidumbre que viene dada por muchos acontecimientos que ocurren no solo en el seno de la Unión Europea y evidentemente en Europa, el caso de la invasión rusa de Ucrania, sino también pues, los conflictos comerciales con China por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, o bien, evidentemente, lo que ocurre en Gaza o lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones norteamericanas. Todo ello son, evidentemente, interrogantes que van a determinar no solo la marcha del mundo, sino también específicamente el funcionamiento de nuestro sector agroalimentario. Y todo ello por completar este panorama global unido al crecimiento demográfico, a la urbanización y al cambio de hábitos de consumo a que se hacía referencia hace un momento. Crecimiento demográfico que supone que, según los datos de Naciones Unidas y también los relativos a la producción del sector primario por parte de FAO, pues probablemente nos acerquemos a los 10.000 millones de habitantes en este planeta en el año 2050 y tengamos que responder a una creciente producción evidentemente de alimentos y de bebidas, teniendo en cuenta que la superficie agraria útil se mantiene estable, incluso decrece ligeramente según los datos de FAO, y evidentemente también las posibilidades de crecimiento de nuestra cabaña ganadera, teniendo en cuenta la limitación de las emisiones, pues no están ahí. Por tanto, en todo ese contexto yo creo que ha demostrado el sistema alimentario una cohesión y resistencia y una preparación para el futuro que es absolutamente evidente. Un informe reciente de la OCDE y FAO, Perspectivas Agrícolas 2024-2033, prevé que la ingesta de calorías aumente en los próximos años, aproximadamente en este periodo, un 7% en los países de renta media, y que precisamente por esa dificultad de incrementar la superficie agraria útil, pues aumente la productividad como forma de mantener la producción evidentemente de alimentos y bebidas. Pero hay un segundo factor que está precisamente en estos momentos, un proyecto de ley para mí muy querido y muy interesante en trámite en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, el de pérdida y desperdicio alimentario. Solo si consiguiéramos reducir a la mitad esa pérdida, pues ya limitaríamos al menos en un 4%
las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura mundial y en 153 millones el número de personas malnutridas de aquí al año 2030. Por tanto, todos esos datos nos sitúan en un contexto que es muy complejo, que es muy difícil de discernir hacia dónde caminamos, pero sobre el que sí que tenemos algunos ejes estratégicos que quiero compartir con ustedes. Y haciendo referencia de forma muy singular a la cumbre sobre sistemas alimentarios de Naciones Unidas que tuvo lugar en septiembre de 2021 al margen de la Asamblea General, fue una reunión al que muchos podrían calificar de reunión diplomática, pero fue algo más que una reunión diplomática. Fue una reunión con expertos, con agricultores, con productores, con sector privado y sociedad civil, con objetivo de ajustar la producción y el consumo agroalimentarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y efectivamente esa agenda política internacional está hoy presente tanto en la Unión Europea, en el G20, en la OCDE, en la FAO, en esa transición hacia los sistemas alimentarios sostenibles, saludables y asequibles que son necesarios a través de ese nuevo enfoque sistémico. Y contar con esos sistemas alimentarios que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición a largo plazo, además de la sostenibilidad ambiental, social y medioambiental, es fundamental. Se hacía referencia hace un momento al primer uso del término sostenibilidad, pero yo quisiera referirme también a la Cumbre de Río en 1992. Pensamos que la Cumbre de Río es el nacimiento del debate sobre el cambio climático. Tuvo en su origen las consecuencias y el debate sobre cómo el cambio climático afectaba a nivel global a la producción de cereales. Lo hemos olvidado. Hablamos de cambio climático, pero estaba estrechamente ligado a la producción alimentaria. Y por eso es tan importante que trabajemos en el sentido en que lo estamos haciendo en los últimos años en la Unión Europea, orientando políticas hacia la sostenibilidad y la competitividad de nuestro sistema alimentario europeo. Y la estrategia de la granja a la mesa, elemento del Pacto Verde y componente de la agenda de la Unión Europea, es un buen ejemplo de ello, precisamente porque trata de dar un marco legislativo de transición a unos sistemas alimentarios sostenibles y garantizar un plan de contingencia para suministro de alimentos y seguridad alimentaria. Y evidentemente todos los componentes de las propuestas legislativas de la granja a la mesa como del Pacto Verde no solo pueden ser discutidas, sino que son discutidas y deben ser discutidas. Y lo digo bien claro y para que una vez más se escuche este mensaje, esta transición o la hacemos con los interesados o la hacemos con los actores y en primer lugar nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, o no tendrá ningún éxito. Por tanto, este no es un objetivo que nos planteemos globalmente impuesto a la sociedad, sino que tenemos que hacerlo con la sociedad y en esa transformación. Ese cambio en la forma de producir, de comprar, de consumir alimentos, precisamente para mejorar la huella ambiental y ayudar a mitigar el cambio climático y al mismo tiempo proteger los medios de vida de todos los actores de la cadena alimentaria, como mencionaba hace un momento, generando retornos económicos más justos y creando nuevas oportunidades de negocio. Que uno de los primeros proyectos legislativos de la nueva Comisión Europea sea profundizar en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, justamente en la línea en que la Ley de Cadena Alimentaria se adoptó por las Cortes Generales a propuesta del Gobierno de España, me llena de orgullo. Pero me llena de orgullo y además muestra que estamos justamente en el buen camino para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores tengan la retribución digna que merecen en relación con su trabajo. Y todo ello teniendo en cuenta que la alimentación forma parte del día a día de los ciudadanos e incide directamente en su salud. Y este es un elemento que quiero subrayar porque en este debate que vamos a realizar en los próximos meses me gustaría que tuviera un papel significativo.
y un papel importante porque estamos hablando no solo de alimentarnos, sino de alimentarnos bien, y evidentemente esto es fundamental. Cuando el pasado 27 de junio se adoptó la Agenda Estratégica de la Unión Europea por los jefes de Estado y de Gobierno, se hizo referencia a las prioridades políticas y una hoja de ruta en las cuales evidentemente la producción alimentaria ocupa un papel significativo. Fue la continuación de la reunión de la Cumbre de Granada del mes de octubre del año pasado bajo presidencia española y evidentemente trabajamos por esa autonomía estratégica abierta y esa soberanía en sectores estratégicos como el sector agroalimentario. Y para todo ello hace falta fomentar un sector agrícola y ganadero competitivo con capacidad de innovación, de investigación e innovación en tecnologías emergentes, así como agilizar en la medida de lo posible, y ahí hemos dedicado muchos esfuerzos en los últimos meses, los procedimientos, mejorar la legislación en simplificación y en flexibilidad. Y por tanto, la alimentación va a tener un papel fundamental en el debate público, yo creo que a nivel de Unión Europea y también, sin duda, en España. Y tenemos que establecer una posición propia. Cuando uno afirma, y nosotros lo hacemos y estamos orgullosos de ello, que somos una potencia agroalimentaria, tenemos que ejercer un liderazgo. Los liderazgos no se proclaman, se ejercen. Y una forma de ejercerlos es que contribuyamos al debate que en estos momentos se está llevando a cabo sobre los sistemas alimentarios. La presidenta von der Leyen, en su discurso de investidura de la pasada semana, cuando fue mayoritariamente votada por el Parlamento Europeo para un segundo mandato de la Comisión Europea, tanto en el discurso como en el documento de trabajo sobre las prioridades legislativas, hizo mención de este hecho, que en los 100 días posteriores a la toma de posesión de la nueva Comisión Europea, la Comisión va a presentar un documento sobre agricultura y alimentación y su futuro. Pues bien, la contribución de España a ese documento europeo va a ser el proceso que hoy iniciamos y en el cual esperamos colaborar también a nivel comunitario. Yo tengo una pequeña experiencia, como muchos de ustedes, en temas europeos y sin duda el que lleva el papel escrito tiene más del 50% de posibilidades de influir. Y a mí me gustaría que colectivamente todo el sector fuéramos capaces también de influir en el futuro de esa estrategia europea. Y yo creo que esa estrategia pone de manifiesto pujanza, diversidad y modernidad. Hay que pensar con esa visión estratégica. Tenemos un día a día complicado, sin duda, y hay que tomar las decisiones necesarias, pero siempre en la perspectiva de hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, cuáles son los retos, como mencionaba al principio de mi intervención. Y España, se ha dicho hace un momento, en esta mesa redonda es diversa, es moderna, es dinámica y nuestra alimentación también lo es. Por eso queremos que todo el sistema alimentario, desde la producción al consumidor, contribuya con su conocimiento y su visión a la redacción de esta estrategia. Hemos definido unos pilares, 6 pilares, que queremos sean centrales en este debate público. El primero, la seguridad alimentaria, que es un deber público de las autoridades públicas y en este caso del Gobierno de España y del conjunto de las administraciones. Que nuestros ciudadanos estén correctamente alimentados y evidentemente también en nuestra sociedad, lo sabemos bien, hay vulnerabilidades a las que tenemos que responder y en las que hay que trabajar. En segundo lugar, la sostenibilidad. Sin duda la sostenibilidad empresarial, y me he referido hace un momento. Solo es sostenible aquello que es rentable. Es una frase que no tengo el copyright porque no lo hice en su momento, pero que ya he visto citada en varias lenguas y que pronuncié por primera vez cuando tomé posesión este ministerio, la dirección de este ministerio en el año 18. Porque así lo pienso. Necesitamos la sostenibilidad ambiental, necesitamos evidentemente un uso más racional del agua, necesitamos proteger nuestros suelos fértiles, necesitamos proteger la biodiversidad, porque esos son elementos de continuación y de futuro, pero también tenemos que proteger evidentemente la rentabilidad
de la actividad empresarial que estamos llevando a cabo. En tercer lugar, la revitalización de nuestras zonas rurales. Nuestras zonas rurales no dependen solo del sector agroalimentario, pero el sector agroalimentario es fundamental, es el pulmón de muchas de nuestras zonas rurales en nuestro país. Nada más y nada menos que el 84% del territorio nacional de España. Por tanto, tenemos que ser capaces de también aquí responder animando y también discutiendo aspectos que en ocasiones no están directamente vinculados a la alimentación. Cuarto pilar, lo he mencionado antes, la nutrición y la salud, que son elementos clave. No tenemos que vendarnos los ojos para discutir sobre el futuro en relación con determinados alimentos o determinados componentes de nuestra alimentación. Creo que este debate debe ser un debate abierto y libre. Y, lógicamente, tendremos que sacar algunas conclusiones a este respecto. Pero también les digo que del mismo modo que preconizo que este debate sea abierto y sea libre, estoy en contra de que se pueda llevar a cabo ninguna demonización ex ante de ningún producto alimentario ni de ningún componente que tenemos ante nosotros. Por tanto, este es un debate necesario y donde la ciencia y, evidentemente, el consejo científico, el criterio científico, juega un papel fundamental. La innovación y la tecnología, los he mencionado antes. La innovación y la tecnología son, evidentemente, una realidad, pero no de futuro, ya de realidad presente. Si queremos utilizar simplemente una referencia probablemente desactualizada desde hace 4 semanas, y el mundo es vivo y cambia, pero hace 4 semanas teníamos en España 2.506 proyectos de innovación e investigación dentro del mundo agroalimentario. ¿Qué país de la Unión Europea tiene 2.506 proyectos vivos de investigación en todos los ámbitos? Yo creo que eso es evidentemente un trabajo que hay que continuar y que tiene que tener su lugar en esta estrategia. Y finalmente, como decía muy bien José Miguel, hablaríamos del consumo, pero hablaríamos de los ciudadanos que consumen, y uno de cuyos aspectos es relativo al consumo. Ahora estamos hablando de las dificultades ligadas al incremento de precios. Evidentemente, el consumo alimentario se mueve, según las cifras del INE, en torno a una familia media, en torno al 15% del conjunto de la capacidad adquisitiva, pero evidentemente varía muchísimo. Hay quien constituye el 25% y quien constituye el 3% de sus ingresos. Por tanto, este es un elemento absolutamente fundamental y evidentemente el consumo no solo desde un punto de vista económico, también desde el punto de vista de la transparencia y de la información que se proporciona a los consumidores. Sobre bases reales. Sobre bases reales quiero decir descartando y eliminando cualquier tipo, antes se han mencionado de pasada, elementos de fake news o de elementos, creo que vi hace poco una estadística, casi el 40% de las falsedades que circulan por las redes sociales tienen una vinculación directa o indirecta con el sector alimentario. Por tanto, tenemos que llevar muchísimo cuidado al respecto. Y también en otro debate que en esta legislatura se va a efectuar a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, que para mí es fundamental, lo denomino la geopolítica de la alimentación dentro de la Unión Europea, que es el tema del etiquetado frontal, del front labeling, que será un elemento fundamental para definir qué consideramos como un elemento prioritario desde el punto de vista del consumo y qué productos son más o menos beneficiosos para la salud humana. Por tanto, 6 temas, 6 ejes que son fundamentales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de nuevo escuchando, con 3 foros participativos que van a ser centrales en todo este debate, foros de debate que pretendemos vincular a los pilares de la estrategia y que incluirán a personas y organizaciones involucradas en esta reflexión y también en casos de éxito y de trabajo sobre la misma. Quiero decir, entre paréntesis, que el presidente del Consejo Económico y Social de España, que se ha excusado, no puede estar hoy con nosotros, me ha anunciado ya, y es una gran noticia, que el Consejo Económico y Social va a producir un informe específico sobre este tema para que sea la contribución institucional del Consejo en este debate.
Y además de eso, pretendemos realizar reuniones de trabajo y de escucha con todos ustedes, también habilitando un buzón de correo electrónico que podrá ser un elemento fundamental para cualquier observación que se nos quiera hacer llegar. Y finalmente, someteremos a consulta pública, espero que a final de este año o principio del año que viene, el texto del borrador de esta estrategia alimentaria de España. Concebimos la estrategia como un instrumento para apoyar las políticas públicas alimentarias. Si este discurso lo pronunciara en inglés, lo llamaría toolbox, pero no me gusta la expresión caja de herramientas en español, prefiero decir un instrumento. Y efectivamente es un instrumento para nuestras políticas públicas, apoyándonos en el presente y teniendo en cuenta que somos ya un ejemplo de modernidad, de innovación y de competitividad. Muchos agricultores y ganaderos, muchos pescadores, muchas cooperativas agroalimentarias, industrias y comercializadores se dieron cuenta hace ya mucho tiempo. Por eso me permitirán decir que el futuro es ya hoy, que no estamos hablando de un proyecto de futuro, de una bola de cristal a la cual queramos preguntar hacia dónde caminamos o hacia dónde debemos caminar. No, estamos conjugando el futuro ya en presente, mostrando lo mejor, lo más vanguardista y dinámico al mundo y también propiciando el contagio de los demás, el contagio positivo. El valor de los alimentos, su calidad, su gusto, su salud, que probablemente redescubrimos durante la pandemia y que esta gran campaña Alimentos de España, de la que me siento muy orgulloso, pasamos del arte del saber hacer para tener una muestra de autoconfianza colectiva durante la pandemia al país más rico del mundo, que efectivamente expresa nuestro sentimiento y nuestro futuro. Y tenemos que trabajar en esta pieza clave para tener claro lo que queremos de cara al futuro, en esa Estrategia Nacional de Alimentación. Tiene que ser, por tanto, la respuesta a las preguntas que hemos efectuado y que vamos a efectuar en las próximas semanas, en los próximos meses. Nuestra pretensión es escuchar a todo aquel que tenga algo que decir. Y evidentemente eso es muy importante si queremos lograr un documento vivo que refleje la realidad del sector. El sector agroalimentario es un servicio esencial. Recuerdo perfectamente el Consejo de Ministros de marzo del año 2020 en el que aprobamos el decreto donde se tomaban medidas muy drásticas en el contexto de la pandemia y donde efectivamente llevamos a cabo esa definición. Y esa definición no es más que una realidad y una prioridad de este Gobierno para conseguir esa estrategia, esa autonomía estratégica abierta. Y queremos responder a esa necesidad contribuyendo con ese instrumento a construir el mañana, pero desde luego sobre la base del hoy. Muchísimas gracias de nuevo por estar presente en este acto. Les animo a todos y a todas a participar, a ustedes mismos, a las organizaciones, asociaciones que representan, al conjunto del sector. Evidentemente, adoptar conclusiones y una síntesis no es una tarea fácil, pero vamos a trabajar basados en la escucha, basados en el diálogo, como siempre hacemos en este Ministerio, para intentar lograr conclusiones útiles para el conjunto de nuestro sector agroalimentario que lo merece. Muchísimas gracias a todas y a todos y cuento con su participación. Y como ustedes saben, las estrategias y las iniciativas se llevan a cabo por personas, por hombres y por mujeres que trabajan en todos los ámbitos en los que están ustedes presentes y también en el ámbito de este Ministerio. Por tanto, como hoy es el último día de la misión de una persona que ustedes conocen y a la que aprecian, y yo también, porque fue uno de los primeros 3 nombramientos que llevé a cabo junto al de mi director de gabinete y el subsecretario en junio del año 2018 como secretario general de Agricultura y Alimentación,
quiero dar las gracias públicamente a Fernando Miranda por el trabajo que ha hecho en pro de todos ustedes, en pro del sector y, por supuesto, como parte de mi equipo, pieza fundamental de él, y mucha suerte para tu futuro, Fernando. Gracias. Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Les conté que en mi país hay bosques minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro. Oro líquido. Que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas. Volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo. Que hay lugares de extrañas rocas, esencia del Mediterráneo. Y que hay millones de perlas que salen de la tierra, cuevas preciosas que se pueden comer con las manos. Les dije que los bancos más importantes, los más ricos, están en el mar y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas. Les conté todo eso y desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Pues muchísimas gracias, ministro. Gracias por tus palabras. Este evento de presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación llega a su fin, pero es solo el comienzo del camino. Ya lo adelantaba el ministro Planas, os animamos a enviar vuestras aportaciones y sugerencias a través del buzón electrónico específico de participación. Ahí está, pzn-ena@mapa.es. El Ministerio, y lo he reiterado, el ministro va a seguir manteniendo reuniones de trabajo con los principales agentes del sistema agroalimentario y pesquero y se van a organizar además nuevos foros participativos de debate como el que hemos celebrado hoy para construir entre todos con esa máxima de escuchar. Me gusta mucho la frase, ministro, escuchar a todo el que tenga algo que decir, con esa máxima, construir entre todos esta ambiciosa Estrategia Nacional de Alimentación, que yo creo que va a ser un éxito y una realidad que va a estar consensuada y que nos vamos a beneficiar todos de ella. Yo desde mi condición de periodista pues también participaré y animaré y divulgaré en lo posible, porque saldremos todos desde luego beneficiados, espectadores, consumidores y la sociedad española en general. Así que pues nada, damos el acto ya por acabado, nos vamos a hacer la tradicional foto de familia y vamos a disfrutar de una copa de vino, por supuesto español, y un producto de lo más saludable, porque es recomendable además, una de las máximas de la estrategia, de combinar alimentación y salud. Pues bueno, vamos a disfrutar una copa de lo más saludable, de uno de los mejores vinos del mundo. Así que muchísimas gracias a todos, mucha suerte y mucho éxito. Y gracias, José Miguel, gracias, ministro, por vuestra confianza. Gracias.